desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenas noches, querida familia de Piedras Vivas. Soy Nelly Guamán Quintanilla y hoy día quiero compartirles el capítulo 11 de Hechos, que consta de dos partes. La primera es el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y les contó todo lo que había acontecido, la voz que oyó del cielo, y la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y dijo Pedro: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, lo que dijo: Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Acá podemos ver cómo, aún en esos tiempos, el chisme corría con una velocidad y se difundía entre los judíos, porque seguramente los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. Y no se imaginaban, no entraban en razón que también los gentiles podían recibir la palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra de esperanza. Lógicamente, esto generaba disputa entre los apóstoles y los judíos, juzgando a Pedro de forma muy errónea. No se daban cuenta que Pedro estaba haciendo la obra de Dios por medio de revelación para llevar la palabra de salvación a los gentiles. Y aquí debemos enfatizar que la salvación de Dios es para todos. Nos da el arrepentimiento para vida. Tenemos el regalo de esperanza. Nosotros no podemos estorbar el propósito de Dios en la vida de los seres humanos, sino más bien debemos estar dispuestos a oír la voz de Dios y difundir su palabra. Más aún en estos tiempos de zozobra, de angustia, de inseguridades, desánimos. Que el mundo sepa que hay una salida de esperanza. Y como hacía ese relato de lo inmundo, Dios no hace acepción de personas. Dios es un papá hermoso que nos insta a predicar su palabra a todas las naciones, a todos los seres humanos que tenemos cerca de nosotros, empezando por la familia, los vecinos, la comunidad, el distrito, el país. Que no nos cansemos de llevar las buenas nuevas, porque es un mandato, es una orden de Dios, que su palabra tiene que conocerse
por todas las naciones, eso dice la Biblia. Y como en el tiempo de los judíos, seguramente todo a su tiempo dará frutos si nosotros tomamos por obra, con decisión, con voluntad, comunicar las buenas nuevas de salvación y el arrepentimiento. En la segunda parte, habla de la iglesia de Antioquía. El versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y otra vez vemos cómo los judíos pensaban que la palabra de Dios era solo dada para ellos. Pero Dios, como en el primer relato, no hace acepción de personas. Más bien aquí se unieron Saulo, Bernabé y mucha gente de Chipre, de Cirene, para entrar a Antioquía y compartir la palabra de Dios, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano de Dios dice que se movía y estaba con ellos. Y en esos tiempos muchísima gente creyó y se convirtió al Señor. Como aconteció con Esteban, seguramente que estos tiempos igual es así. Vemos hoy en día cómo hay cristianos perseguidos en el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos confiar en que el Señor guardará en perfecta paz su obra y la vida de sus hijos. Para aquellos que llevan la palabra de salvación, seguramente habrán muchos Saulos, muchos Bernabé, muchos hombres de Dios enseñando y difundiendo la palabra de Dios. Esa gracia divina que no debemos rechazarla. Meditemos en esto, familia. Gracias por este tiempo. Somos iglesia.